corporales. Y, en primer lugar, tenemos en cuenta que a nivel corporal, aproximadamente entre un 60 a 70% del peso corporal es básicamente agua. Y tenemos que tener no solo un equilibrio propiamente de lo que vienen a ser las presiones osmóticas, concentraciones de los solutos, sino también debe haber un equilibrio hídrico. El balance hídrico depende de lo que viene a ser propiamente el ingreso de líquido dentro del cuerpo y las pérdidas o salidas de líquido. Dentro de los ingresos tenemos generalmente aproximadamente en promedio unos 2100 ml que podríamos consumir con el alimento. No se refiere solo a los líquidos que podamos ingerir, como agua, café, té, jugos, refrescos, etc. Sino que no se olviden que hay diferentes tipos de alimentos que tienen diferentes cantidades de agua. Un melón, una sandía tienen mayor cantidad de agua. Frutos secos van a tener menor cantidad de agua. Tenemos entonces unos 2100 ml de agua que va a ingresar constantemente al cuerpo por la alimentación. Un promedio. A esto debemos añadir además el ingreso de agua por parte del metabolismo corporal. A medida que se van formando las proteínas, se van formando los diferentes carbohidratos y lípidos, cada enlace estérico, fosfolipídico, de ácidos grasos, los enlaces sacáridos o los enlaces peptídicos, recuerden que cada que se genera uno de estos enlaces, se libera una molécula de agua. Entonces, a medida que el cuerpo, que las células, van a ir generando proteínas, van a ir generando enzimas, carbohidratos, fosfolípidos, colesterol, etcétera, van a generar esa liberación de agua. Propiamente son más o menos unos 200 ml de agua que ingresan al cuerpo gracias al metabolismo. En total, unos 2300. Esto tiene que equilibrarse con las pérdidas de agua. Las pérdidas de agua se dividen en dos. Lo que vienen a ser las pérdidas sensibles, quiere decir aquellas pérdidas que no podemos cuantificar, y las pérdidas insensibles, las que no podemos cuantificar, y las pérdidas sensibles, que son las que sí podemos medir, las que sí podemos cuantificar. Entre las pérdidas insensibles, primero tenemos la pérdida a través de lo que viene a ser propiamente la piel. No se refiere a la transpiración. Eso va a ser una pérdida sensible, porque podemos cuantificar la cantidad de transpiración que una persona puede tener. Se refiere propiamente a la evaporación del agua a través de la piel. En promedio son unos 350 ml diarios. Y el otro tipo de pérdida insensible es por la respiración. El aire que respiramos, solo en pocos lugares, tiene bastante humedad. El resto del tiempo es bastante seco el aire. Y genera entonces que nuestro cuerpo tenga que humedecer el aire para cuando ingrese a nuestros pulmones no genere ningún problema. Y obviamente el aire que vamos a exhalar va a tener esa humedad, ese vapor de agua. Que nosotros inclusive en climas fríos, como en el invierno, lo vemos constantemente. Inhalamos y al exhalar estamos viendo el vapor de agua que sale del cuerpo. Igual son más o menos unos 350 ml. 700 ml por pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles tenemos, por ejemplo, a través de la transpiración, unos 100 ml en promedio, dependiendo de la temperatura ambiente e inclusive de lo que viene a ser el ejercicio o si no estamos con fiebre. En las heces son otros 100 ml y el resto, estamos hablando de unos 900 ml. El resto del balance hídrico, de los 2300, nos están faltando más o menos unos 1400 ml. Eso va a irse propiamente por lo que viene a ser la vía urinaria, la formación de orina. Y eso varía bastante. Esto puede variar constantemente. Si una persona consume 3 litros de agua, va a tener que eliminar ese excedente también, va a ser mayor cantidad de volumen urinario. Ahora, digamos que sean unos 2000 de volumen urinario. No va a cambiar la ingesta de agua, pero supongamos que estamos en un ambiente cálido, en verano o en el trópico, lo que va a generar mayor transpiración, digamos unos 500 ml. La orina tiene que reducir esos 500 ml, de 2000 a 1500. O en el ejercicio físico, donde podemos incluso generar una transpiración hasta de 5 litros, e incluso aumenta propiamente la pérdida por la respiración. En ejercicio respiramos más veces, aumenta la frecuencia respiratoria
lo que también determina que perdemos mayor cantidad de agua. Puede reducir aún más el volumen unitario. Va cambiando constantemente. Pero tiene que haber un equilibrio entre la entrada y la salida de líquidos. Todos estos líquidos se van a distribuir propiamente dentro de lo que son los espacios en el cuerpo. Aproximadamente el 60% del peso corporal es agua. De este 60%, el 40% es el líquido intracelular y el 20% va a ser el líquido extracelular. En una persona de aproximadamente unos 70 kilogramos, esto indica propiamente unos 28 litros de líquido intracelular. Y vamos a tener entonces en el líquido extracelular unos 14 litros más o menos. El líquido extracelular además se separa en dos componentes, en dos espacios, lo que es el espacio intersticial y el espacio vascular. Siendo entonces que más o menos el 60%, perdón, el 3/4 partes del volumen de líquido extracelular va a estar en el espacio intersticial y solo 1/4 parte dentro del espacio vascular, dentro del torrente sanguíneo. De 14 litros estamos hablando aproximadamente de unos 11 litros de líquido intersticial. El líquido que está entre las células, el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, sinovial, todos estos líquidos son los extracelulares. Y dentro del torrente sanguíneo van a quedar unos 3 litros. Claro, no se olviden algo muy importante. En el torrente sanguíneo solo estamos midiendo aquí el líquido extracelular. Es el plasma, para ser más precisos. Normalmente, el volumen sanguíneo es un 7% del peso corporal, aproximadamente unos 5 litros. Pero estos 5 litros no es todo agua. Hay células, no es solo líquido extracelular. Los eritrocitos corresponden en hematocrito un 45%. O sea, de cada litro de agua, 450 ml son eritrocitos. Y obviamente tienen agua, tienen líquido, pero eso es líquido intracelular. Lo que queda, los otros 550 ml, son el volumen plasmático y ese es el líquido extracelular del torrente sanguíneo. Por eso estamos hablando de más o menos unos 3 litros. Eso tomando en cuenta lo que estábamos viendo, lo que es propiamente el hematocrito, un 40% de eritrocitos, un 60% de plasma. En promedio, claro, hay personas que pueden tener un poco más, un poco menos, depende mucho de lo que viene a ser la masa, el peso corporal, etc. También sabemos que estos líquidos sí van a tener los mismos componentes, pero en diferentes concentraciones. El líquido extracelular tiene una gran cantidad de sodio, muy poco en el intracelular. El intracelular más bien tiene mayor cantidad de potasio, muy poco en el extracelular. Podemos ver lo mismo con el magnesio, el calcio, el cloro, los aniones y fosfatos, el bicarbonato, diferentes proteínas. Están en diferentes concentraciones, pero en esencia deben mantener un equilibrio osmótico, una presión osmótica similar. Tenemos entonces que el plasma tiene una presión osmótica cerca de los 282. El intersticial 281 y el intracelular 281. Se está manteniendo el equilibrio. Hay un equilibrio osmótico. Esto es la homeostasis. Se va generando por todos los solutos que se encuentran en los líquidos corporales. El sodio, por ejemplo, son 142 miliequivalentes o miliosmoles que se encuentran dentro del torrente sanguíneo, 139 en el espacio intersticial y solo 14 en el intracelular. Potasio, cambia, 4.2 es a nivel de lo que viene a ser su concentración sanguínea, intersticiales de 4 e intracelular de 140. Esto ya empieza a generar esa igualdad de las presiones osmóticas, ese equilibrio. Y varios solutos que los tenemos. El calcio, casi todo el calcio está a nivel extracelular, muy poco o nada intracelular, por eso casi no se lo mide. Magnesio, por otro lado, va a encontrarse en pequeñas cantidades en el espacio extracelular, siendo 0.8 plasmático, 0.7 dentro del espacio intersticial, y va a ser 20 miliosmoles dentro del espacio intracelular. El cloro, más fuera que dentro, 106, 108 y intracelular 4. De esta manera se van generando muchas de las derivaciones que se generan a nivel de estos líquidos. Algunos solutos, inclusive, pueden estar presentes solo en uno de los espacios, como la fosfocreatina o la carnosina.
que solo se encuentran dentro de las células. Fuera de la célula vamos a tener la creatinina, vamos a tener formas metabolizadas de estas moléculas. Por eso casi no las encontramos dentro del torrente sanguíneo o el espacio intersticial y solo los encontramos dentro del espacio intracelular. Otras sustancias, como por ejemplo aminoácidos, van a estar casi principalmente dentro de la célula, muy poco en el espacio extracelular. Lo que viene a ser, por ejemplo, la glucosa, se encuentra básicamente solo en el espacio o líquido extracelular, en la misma concentración, 5.6, 5.6, nada dentro de la célula. Eso se debe a que toda la glucosa que ingresa dentro de las células del cuerpo es rápidamente metabolizada y va formando energía. O, en el caso del hígado o el músculo, lo almacenan no como glucosa, sino como glucógeno. Por eso no le encontramos la glucosa dentro de lo que es propiamente el líquido intracelular. En total, todos estos solutos van a tener variaciones, con excepción principalmente de uno, que es la urea. La urea está en la misma concentración en todo lado. No hay ningún transportador de urea. La urea solo se mueve por difusión, así que puede equilibrarse fácilmente en todos los espacios, generando presiones osmóticas, como ya habíamos visto a principios del semestre, casi idénticas, generando y manteniendo la homeostasis. Y claro, todos estos líquidos se van a distribuir en líquido intersticial, intracelular, plasmático, etc. Debemos tener la capacidad de poder medir cada uno de estos volúmenes dentro del cuerpo. Para eso utilizamos lo que viene a ser propiamente el principio de dilución. Quiere decir, si yo tengo un volumen específico de alguna sustancia, tengo un litro de agua, que va a tener una concentración del 50% de un marcador. Si yo lo mezclo con un volumen X de agua, viendo cuánto se va a diluir, yo puedo calcular con cuánto de volumen se ha mezclado. Supongamos que lo he mezclado con una cantidad X indeterminada de agua y la concentración final va a ser del 25%. ¿Con cuánto de agua lo he mezclado? Lo he mezclado con 1 litro exactamente, porque de lo que era la mitad ahora mezclaría la cuarta parte. Ese es el principio de dilución. Conociendo la concentración inicial, el volumen de la sustancia que estoy utilizando por marcador y la concentración final, yo puedo calcular propiamente con cuánto de líquido se ha mezclado. Entonces, introduciendo alguna sustancia, algún líquido con una sustancia como marcador, yo puedo medir cualquiera de los volúmenes de los espacios corporales. Para lo que viene a ser propiamente el líquido corporal total, necesito alguna sustancia que se distribuya uniformemente tanto en el espacio intracelular como extracelular. Así que necesito alguna sustancia que sea como el agua y que pase por todo lado. Tenemos dos formas de agua pesada, el 3H2O y el 2H2O, y la antipirina. Cualquiera de estas tres moléculas puede distribuirse uniformemente en los líquidos corporales, tanto intra como extracelular. El agua pesada, que viene a ser el 3H2O y el 2H2O, son las que más se utilizan. Estamos utilizando las formas de hidrógeno conocidas como deuterio y tritio, que son propiamente con una mayor cantidad de neutrones más que nada. Por eso es un poquito más pesado el átomo, se la llama agua pesada. Entonces utilizamos agua básicamente marcada de esta manera para poder diluirla dentro del cuerpo. Esperamos que se diluya propiamente en todo el espacio extracelular y obviamente también va a entrar al intracelular, porque sabe. Lo mismo pasa con la antipirina. Entonces, calculando la dilución de estos marcadores, podemos obtener el agua corporal total. Para medir el líquido extracelular, yo voy a necesitar de alguna sustancia que pueda distribuirse en el líquido extracelular y que no atraviese la membrana celular. Ahí tenemos lo que viene a ser el sodio radioactivo, el cloro radioactivo. Estas dos sustancias, si bien son sodio y cloro y encontramos sodio y cloro dentro de la célula, pero en condiciones normales ya tiene la célula el sodio y el cloro necesario. No va a aumentar. Por lo tanto, ni el sodio ni el cloro radioactivo, bajo condiciones normales de homeostasia, va a movilizarse dentro de las células. También tenemos el iotalamato, el tiosulfato y la inulina. Estas tres sustancias
no tienen ningún transportador ni canal a nivel de las membranas celulares, por lo tanto, no pueden ingresar dentro de las células y no son sustancias tóxicas para el cuerpo. Calculando entonces la dilución de cualquiera de estos marcadores, nosotros vamos a obtener el líquido extracelular. Ahora, si ya tengo el agua corporal y tengo el líquido extracelular, puedo calcular el líquido intracelular. Al agua corporal le resto el líquido extracelular, lo que queda me va a generar entonces propiamente el líquido intracelular. Con respecto a lo que viene a ser el volumen plasmático. Para calcular el volumen plasmático necesito alguna sustancia que se distribuya en el plasma, pero que no entre dentro de los eritrocitos, plaquetas o leucocitos. Ahí tenemos solo dos. La albúmina marcada con yodo radioactivo. Sí, podemos colocar un poco de albúmina, que tiene un poco de yodo radioactivo. La albúmina no va a moverse fuera del plasma, fuera del torrente sanguíneo. Se va a diluir fácilmente ahí. O podemos utilizar el colorante azul de Evans, que también no ingresa dentro de las células, no atraviesa membranas, ni siquiera sale del torrente sanguíneo, solo se elimina por vía urinaria por lo que viene a ser la eliminación de la orina. Entonces, con el colorante azul de Evans también puedo generar propiamente el volumen plasmático. Si ya tengo el líquido extracelular y tengo el volumen plasmático, puedo calcular el líquido intersticial. Restándole al líquido extracelular el volumen plasmático, lo que va a quedar va a ser propiamente el líquido intersticial. Y si ya tengo, por ejemplo, el volumen plasmático, puedo calcular también el volumen sanguíneo. El volumen del plasma dividido entre 1 menos el hematocrito. Este pequeño cálculo me indicaría propiamente lo que es el volumen plasmático. O podría utilizar también un método de dilución. Eso es propiamente el cromo radioactivo. El cromo radioactivo se queda solo en el espacio vascular. Ingresa dentro de los eritrocitos, etcétera, pero no puede salir del torrente sanguíneo. Así que si yo utilizo el cromo radioactivo por método de dilución, voy a medir la cantidad de sangre que tiene la persona. De esta manera puedo obtener su volumen sanguíneo, ya sea por el método de dilución o propiamente si ya tengo el volumen plasmático, dividiéndolo entre 1 menos el hematocrito, me va a dar entonces lo que viene a ser propiamente el volumen plasmático. Claro, habíamos visto que cuando se va generando modificaciones en la homeostasia, van a generarse alteraciones de presión osmótica alrededor de las membranas, propiamente de la membrana celular. Ya conocemos que para la ósmosis va a haber un movimiento cinético por la presión osmótica y siempre en la misma dirección, de un punto de menor presión osmótica a un punto de mayor. O sea, contragradiente de presión osmótica. Y debemos en primer lugar tomar en cuenta algo muy importante. Dos términos que vienen a ser la osmolalidad y la osmolaridad. Ambos calculan la cantidad de osmoles o presión osmótica que puede generar una solución. Hablamos de osmolalidad cuando cuantificamos la solución por peso, la cantidad de osmoles que va a tener un peso determinado de una solución. Y osmolaridad cuando lo vemos en volumen, la cantidad de osmoles por volumen o litro de solución. Aquí un pequeño detalle muy importante. En medicina, para todo lo que viene a ser farmacología, patología, fisiopatología, etcétera, osmolaridad y osmolalidad son exactamente lo mismo, porque a nivel corporal el diluyente es agua, y el agua es el sistema métrico, un litro de agua pesa exactamente 1 kilogramo. Eso es exactamente lo mismo. Pero en bioquímica sí van a tener una dificultad, porque osmolalidad y osmolaridad no son lo mismo. En bioquímica no solo se utiliza agua como diluyente, tengan en cuenta que en bioquímica se utilizan aceites, se utiliza alcohol, se utilizan cremas, se utilizan diferentes tipos de solventes, de diluyentes, y no tienen el mismo volumen y peso como el agua. Un litro de aceite, por ejemplo, pesa más de 1 kilogramo. Un litro de alcohol pesa un poco menos de 1 kilogramo. Y así se va generando entonces diferentes variaciones. Por eso que, como les decía, fisiología, fisiopatología, patología, farmacología, etcétera,
Osmolaridad y osmolaridad es lo mismo, pero en bioquímica tengan cuidado. Osmolaridad y osmolaridad no van a ser lo mismo. Ahora, tenemos que ver el equilibrio osmótico y ahí es donde debemos tomar en cuenta el equilibrio que hay de presiones osmóticas entre líquido intra y extracelular. Y vamos a tener líquidos tónicos o líquidos osmóticos. Va a ser un líquido tónico cuando tenga solutos que no pueden atravesar la membrana celular. Por lo tanto, las variaciones osmóticas que puedan haber en estos líquidos solo van a generar movimiento de volumen, movimiento de agua, nada más a través de la membrana celular. Y van a ser líquidos osmóticos aquellos que sí tengan solutos que puedan atravesar la membrana celular. Y al generar modificaciones homeostáticas, lo que van a generar entonces no solo es movimiento de agua, sino también de esos solutos a través de las membranas. Puede ser iso, puede ser hiper, puede ser hipo. Iso, lo mismo. O sea, una solución isotónica o isosmótica presenta la misma presión osmótica que la célula, o propiamente líquido intracelular. Hipo, ya sea hipotónico o hiposmótico, tiene una presión menor. Y el hiperosmótico o hipertónico va a tener una presión mayor. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, una célula en una solución isotónica, recuerden, van a haber solutos que no van a atravesar la membrana celular. Entonces, solo se va a mover volumen. Como es isotónica, presenta la misma presión osmótica que la célula. El líquido no se va a desplazar, la célula queda tal cual. No puede ni entrar ni salir el agua. Si la coloco en una solución hipertónica, va a tener mayor presión osmótica y recuerden que aquí tengo solutos que no atraviesan la membrana. Así que para equilibrar nuevamente las presiones, tiene que salir agua de la célula. Tiene que moverse de menor a mayor presión, equilibrando las presiones osmóticas y provocando lo que vemos aquí, una pérdida de volumen celular, propiamente una deshidratación. Y si yo coloco la célula en una solución o líquido hipotónico, va a tener menor presión osmótica que la célula. Lo que quiere decir que para equilibrarlo, tiene que ingresar agua dentro de la célula, lo que va a provocar que aumente su volumen, una hiperhidratación, y en este caso lo conocemos como edema celular. Eso con las soluciones tónicas. Las soluciones osmóticas no me van a generar estas alteraciones, básicamente porque van a moverse también solutos. Pueden ingresar dentro de la membrana celular, por lo tanto no va a haber tanta variación de líquidos, sino también va a haber variaciones de los solutos, equilibrando básicamente lo que viene a ser las presiones osmóticas sin variación de el volumen hídrico que haya dentro o fuera de la célula. Y también, obviamente, dependiendo de los solutos, puede generar una modificación de los equilibrios osmóticos entre el líquido intracelular y líquido extracelular por las concentraciones de los diferentes solutos. Y viendo eso, es donde vamos a tener los diferentes sueros o soluciones que utilizamos en los pacientes. Tres soluciones básicas son las que tenemos. La solución fisiológica, también conocida como suero salino, solución salina, que es agua con sodio y cloro a una concentración del 0.9%. Es una solución tónica. A la concentración de 0.9%, básicamente es agua salada, a esa concentración presenta la misma presión osmótica que los líquidos corporales. Así que es isotónica. No atraviesa ni el sodio ni el cloro la membrana celular. Luego tenemos la solución o suero Ringer lactato, que contiene agua, sodio, cloro, además va a tener potasio, calcio y lactato. El sodio y el cloro no van a atravesar la membrana celular, pero el potasio puede, y el calcio, en caso del músculo, por ejemplo, de células, como lo que son las neuronas o células glandulares, sí puede ingresar dentro de estas células para la contracción muscular o para generar la liberación o secreción de sustancias. Y el lactato es una base. El Ringer lactato
justo por el potasio, va a ser propiamente una solución osmótica. Y es isosmótica. Presenta la misma presión osmótica que los líquidos corporales. Y básicamente el lactato nos ayuda inclusive para regular lo que viene a ser el equilibrio ácido-base del cuerpo. Y por último tenemos la solución glucosa o glucosalina también. La solución glucosa simple es solo agua con glucosa. Puede venir en concentraciones de 5, 10, 15 o 20%. Y también tenemos la glucosalina, que es la combinación del suero fisiológico con glucosa. De igual manera, hemos visto hace un momento, la glucosa está en el líquido extracelular, no está en el intracelular. Ya sabemos que el sodio y el cloro no van a atravesar la membrana. Por lo tanto, el suero glucosado básicamente también es un suero tónico. Es una solución isotónica. Dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes, es donde vamos a utilizar estas soluciones. Si mi paciente está, por ejemplo, con acidosis, de preferencia el Ringer, porque el lactato me va a ayudar inclusive a neutralizar ese pH ácido. Si está con alcalosis, no voy a utilizar el Ringer, porque voy a empeorar el problema del pH del torrente sanguíneo alcalino. Puedo utilizar el fisiológico, puedo utilizar el glucosato, dependiendo de lo que tenga. En un paciente hipertenso, no voy a usar para nada el suero fisiológico. A menos que mi paciente sea hipertenso compensado, que esté adecuadamente controlado, utilizaré el fisiológico. Porque no se olviden que la hipertensión crónica es deterioro de la expresión renal de sodio y agua. Por lo tanto, darle suero fisiológico es lo peor que puedo hacer a un paciente hipertenso que no está adecuadamente controlado, porque justo le estoy dando sodio y agua. Le puede aumentar demasiado la presión arterial. Y una de las alteraciones que se pueden generar, básicamente, son las alteraciones principalmente del sodio. Ahí es donde vamos a ver la hiponatremia, en primer lugar. La hiponatremia quiere decir una pérdida de sodio en el torrente sanguíneo. Normalmente está alrededor, como hemos visto, en unos 144, 141, 42 miliequivalentes. Cuando ya empieza a bajar de esto, vamos a tener hiponatremia. Las causas, básicamente en mecanismos, son dos. O hay un exceso de agua, ya sea que el paciente toma mucha agua o que está reteniendo bastante agua, o hay una pérdida de sodio, ya sea que la persona no consume sodio o está perdiendo una gran cantidad de sodio, ya sea a través de la transpiración, a través de la orina. En ese caso, ¿qué se va a generar? Como perdemos sodio, que es el principal soluto osmótico del líquido extracelular, el líquido extracelular se va a volver hipotónico. ¿Y qué pasa con una célula o un tejido cuando está en un medio hipotónico? ¿Qué pasa? Va a absorber líquido, va a aumentar su volumen, lo que se conoce como edema celular. Entonces se va a generar propiamente un edema celular. En todo el cuerpo no voy a tener problema con que aumente de volumen los tejidos, porque tengo espacio para que puedan aumentar. Solo hay un lugar donde sí no va a poder tener espacio, y es a nivel intracraneal. El cráneo es una cavidad cerrada, no puede expandirse, no puede contraerse. Así que se empieza a generar un edema cerebral, celular, lo que va a aumentar la presión intracraneal. Esto me va a generar, en primer lugar, cefalea, náuseas, letargo e incluso desorientación. Vean nada más. Aquí tengo, por ejemplo, una tomografía sin ningún tipo de problema. Tengo los ventrículos laterales, tengo el espacio que se encuentra propiamente entre la masa encefálica y los huesos del cráneo y espacios de las circunvoluciones. Lo mismo aquí. Puedo ver tranquilamente las circunvoluciones, las cisternas, propiamente lo que es el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, drenaje, el espacio entre la masa encefálica y los huesos del cráneo. Y aquí tengo una hiponatremia, un edema cerebral. Primero, ¿dónde están los ventrículos laterales? Están cerrados. Casi no hay espacio entre la masa encefálica y los huesos y no logro diferenciar muy bien las circunvoluciones. Y aquí hay algo extremadamente serio. Aquí hay algo extremadamente serio, que se encuentra a este nivel. Cuando el sodio cae por debajo de los 115, 120 miliequivalentes,
se genera ya no solo un aumento de presión intracraneal por edema, sino que empieza a alterarse los potenciales de acción. Recuerden, estoy perdiendo sodio. Entonces, va a empezar a aparecer convulsiones. Esto puede llevar al coma y propiamente al daño cerebral y a la muerte. La causa de muerte es justo esto que pasa aquí. Vean, aquí tengo propiamente el agujero magno. Solo está pasando el bulbo raquídeo, pero aquí, en el agujero magno, ¿qué tengo? Aquí tengo al cerebelo. A esto se llama hernia cerebral. El cerebelo, debido a la presión, está tratando de salir por la presión desde el cerebro. Va a tratar de salir por el único lugar donde hay suficiente espacio para la liberación, el agujero magno. Pero aquí yo ya tengo el bulbo raquídeo. Entonces el cerebelo, por la hernia cerebral, va a empezar a comprimir al bulbo raquídeo. Y justo aquí arribita del agujero magno, ahí yo voy a tener dos estructuras muy importantes en el bulbo raquídeo. Uno, el centro neumotáxico o centro respiratorio. Y dos, la zona cardiorreguladora. Así que el cerebelo comprime estas dos y me provoca un paro cardiorrespiratorio. Esa es la causa de muerte del paciente. Paro cardiorrespiratorio por compresión del bulbo raquídeo por hernia cerebral. La causa, el edema cerebral a causa de un edema celular por la pérdida de sodio. Hay que saber diferenciar muy bien lo que viene a ser una pérdida de sodio aguda o crónica, o sea, una hiponatremia aguda o una hiponatremia crónica. En la hiponatremia aguda, yo voy a ver todos estos signos: cefaleas, náuseas, letargo, desorientación, convulsiones, coma, etc. Ahí tengo que hacer una restitución de sodio rápida. Si es aguda, tengo que restituir el sodio. No lo hago, voy a provocar una hernia cerebral. Mi paciente va a morir, va a provocarse una hernia y mi paciente va a morir. En la crónica no voy a tener ese problema, porque en la crónica, como la pérdida de sodio ha sido gradual, ha sido en largo tiempo, poco a poco ha ido disminuyendo el líquido cefalorraquídeo, poco a poco se han generado modificaciones dentro del cuerpo, disminuyendo la presión arterial, volúmenes, y evita propiamente lo que viene a ser la herniación. Va a haber cefalea, vamos a tener alteraciones cognitivas, pero no vamos a tener un cuadro tan florido y tan brusco como lo que viene a ser la hiponatremia aguda. En el caso de la hiponatremia crónica, ¿y por qué tengo que diferenciar? En cualquiera de los dos tengo que restituir el sodio, pero en la hiponatremia aguda lo voy a hacer en horas. En la hiponatremia crónica lo tengo que hacer en días, de preferencia incluso semanas. No puedo restituir el sodio rápidamente en una hiponatremia crónica. Como les dije, poco a poco se ha ido adaptando el sistema, el cuerpo, las células. Han ido aumentando volumen las neuronas, y no solo el soma neuronal, también aumenta el axón. Entonces, no se olviden esto, muy importante, los axones, principalmente en el cerebro, están cubiertos de mielina. Así que a medida que va aumentando su volumen, va aumentando la mielina para poder cubrir propiamente esos axones. Es básicamente lo que pasa, por ejemplo, ¿cuántas veces habrán hecho este tipo de actividades en el colegio? Inflar un globo y empezar a colocar papel maché alrededor, ¿verdad? Y si desinflamos el globo, lo pinchamos, ¿todo ese papel maché también se comprime? No, ¿verdad? Eso va a pasar aquí. La neurona ha crecido, ha aumentado la mielina. Si yo restituyo rápidamente el sodio, la neurona va a perder agua rápidamente. La membrana el axón va a encogerse, pero no se va a encoger la mielina. Así que básicamente la mielina se va a desprender de la membrana celular. Ese es mi mayor problema, porque voy a provocar una desmielinización. Las neuronas van a perder su cobertura. Y esto me va a generar una gran cantidad de alteraciones en potenciales. Primero, sin la vaina de mielina, no hay conducción saltatoria. El potencial de acción toma más tiempo en llegar a su destino. Segundo, puede empezar a activarse erráticamente potenciales, porque ahora no tengo nada que me cubra los canales iónicos. Pueden generarse diferentes tipos de alteraciones. Además, si estoy sacando agua rápidamente, el agua se va a ir por el sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo y adivinen qué, se va a llevar también a la mielina.
Realmente estoy desminimizando por completo el sistema nervioso. Nunca, vuelvo a repetir, nunca restituyan el sodio rápidamente en hiponatremia crónica. De ser posible, si se lo puede hacer en una semana, lo hago. Mejor si es más. Poco a poco voy a hacer la restitución de sodio. No lo voy a hacer rápido. Si tengo hiponatremia aguda, la voy a restituir rápidamente los niveles de sodio. Eso para el caso de lo que es la hiponatremia. Puedo tener lo opuesto, la hipernatremia, el aumento ya también del sodio. Si aumenta el sodio, está aumentando principalmente en el espacio vascular, generando entonces que el torrente sanguíneo se vuelva hipertónico. ¿Y qué le pasa a las células en medio hipertónico? ¿Qué le pasa a la célula en un medio hipertónico? Va a perder líquido. Este líquido, ¿dónde está yendo? Al espacio vascular. Me está aumentando el volumen sanguíneo. El aumento del volumen sanguíneo me aumenta el gasto cardíaco. Efectivamente, estoy aumentando la presión arterial. La hipernatremia nos va a generar hipertensión. Además, como la célula está deshidratada, el cuerpo va a necesitar mayor cantidad de agua, lo que hace que la persona empiece a consumir más cantidad de agua, aumentando aún más el volumen sanguíneo, generando una hipertensión cada vez más severa. La causa de hipernatremia puede ser una pérdida de agua, por ejemplo, en muchas deshidrataciones, principalmente cuando hacemos ejercicio y no nos hidratamos adecuadamente, o cuando hace mucho calor, o el exceso de sodio. Eso es lo que pasa con muchos pacientes hipertensos. Recuerden que hay personas que comen grandes cantidades de sal. A veces es más sal que comida lo que tienen en sus platos algunas personas. Entonces, ahí vamos a tener un exceso de sodio que nos va a dar una hipernatremia y básicamente nos estaría provocando una hipertensión. En el caso de que haya una alteración entre estos líquidos, puede generarse lo que viene a ser propiamente el edema, ya sea el exceso de líquido en el espacio intracelular o en el espacio extracelular, en el espacio intersticial, para ser más precisos. El edema intracelular se debe a alteraciones osmóticas o alteraciones metabólicas. Ya hemos visto una alteración osmótica principal, la hiponatremia, causa de edema celular. Pero también puede generarse por alteraciones metabólicas, en el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser la acumulación de algunos metabolitos o productos metabólicos intracelulares que nos pueden empezar a generar un incremento propiamente de la presión osmótica intracelular, demandando mayor cantidad de agua. Tenemos también el edema extracelular, la acumulación de líquido en los espacios intersticiales. Esto puede deberse a alteraciones osmóticas o alteraciones linfáticas. Recuerden que el equilibrio de Starling no es perfecto. Siempre se queda una pequeña cantidad de líquido en el espacio intersticial. Y si se bloquea el drenaje linfático, ese líquido intersticial poco a poco se va acumulando. Así como un grifo, una pila que gotee, poco a poco voy a llenar un balde, un vaso, etcétera, con esas gotas de agua. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Poco a poco va incrementando el líquido del espacio intersticial, generando un edema. Este tipo de edema lo conocemos con el nombre de linfedema. En todos los edemas pasa lo que estamos viendo aquí, un aumento del volumen de esa parte del cuerpo o de todo el cuerpo, que comúnmente esto lo conocen ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre reconocen esto? ¿Ah? Hinchazón. Hinchazón. Ah, ya saben que ese término médico no existe, así que sáquenlo de su vocabulario. O es edema, o es tumoración, o es inflamación, no es otra cosa. Causas de edema extracelular. Tenemos múltiples causas. Y todas tienen que ver, en la mayoría de los casos, propiamente con lo que viene a ser las fuerzas de Starling. No se olviden que dentro de las fuerzas de Starling, yo voy a tener 2 fuerzas de entrada y 2 fuerzas de salida. Voy a tener la presión hidrostática capilar, la presión coloidosmótica capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica intersticial.
Presión hidrostática capilar y coloidosmótica son de salida. Presión hidrostática intersticial y coloidosmótica capilar son de entrada. Estas alteraciones tienen que ver con alguna de estas fuerzas. Primero, aumento de presión capilar. Justo acá. Si aumenta la presión capilar, vamos a tener mayor salida que entrada. Edema extracelular. Retención renal de sodio y agua. La insuficiencia renal me puede generar esto. ¿Por qué me provoca retención de sodio y agua? Lo que significa... ¿Qué significa? Deterioro de la excreción renal de agua y sodio. No se ha vuelto a mencionar hace un momento. Hipertensión, es el mecanismo de hipertensión. Entonces tengo hipertensión, tengo aumento de presión hidrostática capilar, voy a tener edemas. Muchos pacientes hipertensos tienen edemas. Esto puede generarse ya sea por insuficiencia renal, un riñón dañado, aunque extrañamente que parezca, un riñón dañado más bien retiene sodio y agua. Puede eliminar un montón de proteínas y otras cosas, pero retiene sodio y agua. Y el exceso de mineralocorticoides, la aldosterona, que habíamos visto cuando veíamos hipertensión. La aldosterona provoca que los riñones retengan gran cantidad de sodio y junto con el sodio van a retener agua. Presión venosa alta o constricción venosa. Lo mismo, si yo tengo extremo arterial o capilar arterial 35, extremo venoso 10. Pero si aumento la presión del sistema venoso, entonces voy a mantener esa presión de salida. ¿Qué me va a provocar entonces? Mayor edema. Esto puede deberse a insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa, como lo que pasa propiamente, por ejemplo, cuando me apoyo mucho en algún lugar, cuando estoy inclusive sentado de forma errática, puedo comprimirme mucho las venas y va a empezar a acumularse líquido. Por obstrucción venosa lo vemos propiamente en embarazadas. El útero grávido comprime las arterias, pero comprime las venas ilíacas y también me va a comprimir la vena cava inferior, lo que hace que se retenga gran cantidad de líquido en las extremidades inferiores. Las pacientes embarazadas, en especial después del 6º mes de gestación, siempre tienen edema en las extremidades inferiores. Fallo de la bomba venosa, varices. Las varices me van a empezar a generar retención venosa, lo que me provoca también edemas. Reducción de la resistencia en arteriolas. Calor capilar, insuficiencia del sistema nervioso simpático, básicamente vasodilatación. Fármacos vasodilatadores. Todo esto va a provocar que aumente el diámetro de los vasos sanguíneos, lo que permite mayor flujo de agua, por lo tanto también mayor salida de agua. Reducción de las proteínas plasmáticas. Pierdo entonces esta fuerza de entrada. Si no hay proteína, no tengo presión coloidosmótica plasmática, por lo tanto, no puedo ingresar mayor cantidad de agua dentro de los vasos sanguíneos. Esto puede deberse a pérdida de proteínas en la orina, lo que se conoce como síndrome nefrótico, es una forma de falla renal. Pérdida de proteínas en zonas desprovistas de piel, esto pasa en quemaduras